La Sublime Gracia, episodio 61. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Hola, muchos saludos a todos, bienvenidos a nuestro podcast devocional de hoy. En Lucas capítulo 9, versículo 35 leemos: Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Mi deseo es que todos podamos aprender a oír la voz de Jesús. En los relatos de lo que sucedió en el Monte de la Transfiguración, que se encuentra consignado en los evangelios de Mateo y Lucas, vemos cómo nuestro Señor Jesús llevó a sus discípulos, llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña alta para orar. La Escritura nos dice que mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó y su ropa se volvió de un blanco resplandeciente. Léelo en Lucas 9:29. Entonces aparecieron dos de las figuras más ilustres de la Biblia, de la fe judía. Uno, Moisés, y el otro, Elías. Y ellos empezaron a hablar con Jesús. Imagínate la conmoción y el asombro de los discípulos cuando vieron a estos dos grandes hombres, uno que representaba la ley, Moisés, y el otro que representaba a los profetas y la restauración de la ley, como era Elías. Y estaban hablando con Jesús, el hombre que vino a cumplir la ley a cabalidad, pero que también vino a establecer un nuevo pacto. El apóstol Pedro, que no era apóstol todavía, sintiendo que tenía que decir algo, pero sin saber qué decir, soltó una palabra y le dijo: Maestro, es bueno para nosotros estar aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Ahora, Pedro no se daba cuenta que al decir esto estaba poniendo a Jesús al mismo nivel que Moisés y al mismo nivel que Elías. Y el Padre tenía que corregir a Pedro. Mientras Pedro aún estaba hablando, una nube los cubrió y desde la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron al suelo con mucho miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántate y no temas. Léelo en Mateo 17:7. Cuando se atrevieron a mirar hacia arriba, no vieron a nadie más que al Señor Jesús. Ahora, imaginémonos esto. Tú acabas de ser ensombrecido por una brillante nube de gloria, Shekinah de Dios, y has escuchado al Padre decir desde el cielo: Escucha a mi Hijo Jesús. Mientras tú estás boca abajo en el suelo, absolutamente aterrorizado, ¿no te preguntas qué dirá Jesús? ¿Cuáles serán sus primeras palabras? Entonces el Señor Jesús se acerca a ti, te toca con seguridad y calidez y te dice: Levántate, no temas. ¿No es hermoso? Sus primeras palabras cuando sus discípulos estaban aterrados no fueron palabras relacionadas con una nueva ley o un nuevo mandamiento. Fueron palabras de gracia. Y en esas palabras ves la naturaleza de nuestro Señor. Su presencia y sus palabras siempre te levantan, nunca te aplastan, nunca te aplanchan. Levántate, no temas. Esa es la diferencia, mi querido amigo. Dios no quiere que tú estés deprimido, destruido. Él quiere levantarte. Dios levanta tu espíritu, tu alma y tu cuerpo cuando te sientas deprimido o cuando sientas miedo. Ahora, volvamos a la historia. Quiero que noten lo que dijo el Padre. Escuchadlo. No dijo escuchadlos en plural, no, fue en singular. En ese monte de la transfiguración de nuestro Señor, Moisés y Elías estaban allí junto con Jesús. Recordemos quién era Moisés, el legislador. Recordemos
quién era Elías. No solo un profeta del Antiguo Testamento, sino también el restaurador de la ley. En el Antiguo Testamento, cuando Israel se fue tras dioses ajenos, Elías vino al pueblo como un restaurador de la ley. ¿Ves que para el creyente la ley de Moisés ha cumplido su propósito de llevar al hombre al final de sí mismo? Los profetas también han cumplido su propósito de recordarle al hombre las leyes de Dios. Ambos han cumplido sus propósitos. Ahora es el día de la gracia. Es el tiempo de la gracia. Es el día del Hijo de Dios, no de los siervos de Dios, sino del mismo Hijo de Dios. Desafortunadamente, hoy en día hay muchos creyentes que ponen a Jesús, que representa la gracia, al mismo nivel de Moisés, que representa la ley. Se ven a sí mismos como restauradores de la ley y luchan para que se restaure la ley de Moisés, pero ese no es el corazón del Padre, ni es la misión nuestra. Por eso, el Padre les habló y les dijo: escúchenlo. Creo que las personas que abogan por traer de regreso la ley de Moisés no se dan cuenta de que la ley no es el conocimiento de la santidad o de Dios, sino el conocimiento del pecado. Miremos Romanos 3, 20 y 22. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Notemos que en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo también dice: pero ahora la justicia de Dios sin la ley se revela. ¿Quieres vivir en el ahora o en el pasado? ¿Y quieres recibir la última revelación de Dios? Bueno, la última revelación de Dios es la gracia. Es la revelación de la justicia de Dios como regalo, aparte de la ley. Y esta revelación vino a través de su Hijo amado Jesucristo. Es por eso que Moisés, la ley, y Elías, que representa a los profetas, fueron testigos de cómo debemos oírle a Jesús, al Hijo. Solo la gracia, porque eso es lo que te elevará hoy. Querido amigo, este es el día de la gracia, el día del Hijo de Dios solo, y daré prioridad a escucharlo a Él y a sus palabras de gracia para mí. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta pronto.